regresamos con más de Contigo en la Mañana, en este hermoso espacio que siempre sale a ustedes los sábados a las 11 de la mañana. Esta es la cita donde siempre llevamos a todos ustedes un programa de interés, de actualidad, de entrevista y también de enseñanza, predicación y mucho más, para el disfrute y también para la reflexión de toda la familia y la edificación de todos aquellos que siempre nos visualizan. Así que continuamos con este hermoso tema del crecimiento o el crecimiento de la iglesia, que es un tema bastante interesante. Pastores, quedamos en el paso a paso de la consolidación, en este programa de llevar a estas personas que son nuevas, creyentes, que vienen por primera vez, que no tienen conocimiento, a una madurez. Entonces esto es muy importante porque siempre se habla en las congregaciones, en las iglesias, en cuanto al discipulado. Se nos da el discipulado y allí está. Ya esto fue todo el trabajo que se hizo. ¿Será que hay que hacer otro tipo de trabajo aún más profundo? Porque también está otra área, el área de que estas personas traen algunos traumas, traen algunos problemas profundos en cuanto a su temperamento, y sabemos que con solo un discipulado esto no va a cambiar. ¿Qué podríamos implementar en cuanto a todo esto? Sí, en primer lugar necesitamos entender, ir al verdadero concepto del discipulado, porque tradicionalmente en las iglesias discipulado es los primeros pasos de alguien que se convierte para bautizarlo. Sí. Eso es la idea de discipulado. Y por temas, pastor. Exacto. El tema es, y son 5 temas, 10 temas. 5 temas, 6 semanas, 7 semanas. Entonces necesitamos volver al concepto bíblico del discipulado, porque cuando el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, dice enseñándoles todas las cosas, además de bautizarlos, agrega enseñarles a que guarden todas las cosas. Entonces, esa idea de discipulado implica un entrenamiento y una formación a largo plazo, y que no termina con un curso de 6 o 7 semanas, sino que es una continua formación de personas reunidas intencionalmente para crecer juntas, y que el discipulado no termina al bautizarse, sino que continúa por toda la vida en un continuo proceso de crecimiento. Y hemos encontrado que una gran parte se ha saltado el paso, es decir, se discipula, se bautiza y no pasa por un proceso de madurez, de crecimiento, y termina en un ministerio, sirviendo, teniendo un liderazgo, exactamente. Y puede causar muchos problemas. Entonces, eso que ha ocasionado pues frustración primeramente en la persona, porque hay muchas, como tú lo decías, trae traumas, heridas, situaciones de la infancia que no se han resuelto, actitudes, problemas de actitud, de carácter, y que eso ha ocasionado grandes problemas dentro de la misma iglesia, en las relaciones y demás, pero frustración personal porque no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo, tengo luchas internas y estoy al frente de un liderazgo donde muchas veces se siente incapacitado. Entonces, el asunto, como decía mi esposo, se bautiza, pero hay un trabajo de caminar con esa persona en una relación para que siga creciendo. Es un acompañamiento como tal, un acompañamiento donde con consejos, con el ejemplo, porque el discípulo, el que discipula también enseña con el ejemplo y lo ayuda en ese proceso de crecimiento, más el programa que la misma iglesia levanta o presenta para que esa persona sea formada. Muy interesante y excelente realmente ese consejo para todo el liderazgo de nuestro estado Trujillo, Venezuela y el mundo, porque realmente es bueno que esto podamos tomarlo y aplicarlo en nuestras congregaciones. Pastor, el hecho de que siempre ha sido como una interrogante, ¿por qué la iglesia en el estado Trujillo es de poco crecimiento? ¿Y por qué podemos visualizar que en otros lugares hay mucho más crecimiento? ¿En qué estamos fallando? Yo creo que en muchas áreas. Sí, buena pregunta, y creo que una de las razones es que precisamente nos salimos del concepto del Señor Jesús al hacer discípulos y pensamos en que con 6, con 7 semanas ya hicimos un discípulo. La otra cosa que sucede mucho es que estamos viendo mucho liderazgo improvisador, mucho liderazgo, mucho autonombramiento, precisamente de personas que no caminaron el tiempo suficiente con otra persona para su crecimiento, sino que simplemente son conocidos, son amigos y lo nombré líder de la noche a la mañana,
Entonces, esas cualidades morales que se requieren de un discípulo, de un ministro, no han sido tratadas a profundidad. Entonces, eso lo que ha traído es ciertos movimientos de crecimiento, pero nunca estabilidad en el crecimiento. Y por eso es que no ha crecido debidamente la iglesia trujillana en este caso, porque ha sido muy inclinada hacia movimientos o avivamientos temporales, donde no se ha hecho un trabajo a profundidad en la vida, en el carácter de las personas y en su crecimiento integral para ejercer liderazgos de influencia y de impacto. Y ahí ha estado parte del problema. Excelente, pastor, y cabe mencionar también allí en cuanto a lo que es la confusión que muchas veces se tiene en el talento y el liderazgo, porque muchas personas tienen talento. De hecho, vemos personas que no son cristianas que tienen mucho talento en oratoria, sí, talento en la música, y muchas veces llegan estas personas a las congregaciones y por tener ese talento, prácticamente inmediatamente se le da un liderazgo. Eso puede ser un error que se haya cometido. Puede ser un error y en esto nosotros manejamos lo que llamamos las 4C para calificar a una persona. Las 4C, la primera, lo que requerimos de esa persona, primero carácter, que tiene que ver con su vida, ¿sí? La segunda, compromiso, la segunda C, la tercera, capacidad y la cuarta, cohesión. Entonces hay gente que se va solo por la capacidad, que es el talento, sabe hacer esto, canta muy bonito, toca la guitarra, que no sé qué, pero no tiene carácter, compromiso ni cohesión. Entonces la idea es trabajar estas 4C de manera simultánea, todas al mismo tiempo, pero siempre, si tenemos que elegir como prioridad una de ellas, primero vamos a apuntar al carácter primero. Porque lo demás puede venir puliéndose poco a poco. Porque el compromiso lo va a ir adquiriendo, la capacidad la va a ir desarrollando y la cohesión la va a ir desarrollando. Pero necesitamos formar, ante todas las cosas, carácter. Por eso en las iglesias no necesitamos voluntarios, formamos gente. Reclutamos gente para formarla, no es que quién sabe tocar para que venga aquí a tocar, no, los vamos a formar para que complementen su capacidad con su carácter, su compromiso y su cohesión. Oye, muy interesante, pastora, realmente es algo que debe ser una estructura muy estable y que deberíamos aplicarlo comúnmente en la iglesia general, que muchas veces no se aplica en cuanto a estos pasos tan importantes. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra organización, cuando vienen personas de otra iglesia, por ejemplo, ellas pasan por ese proceso igual, porque necesitamos que primero mirarle el carácter, ¿sí? Y bueno, si creemos y vemos que necesita crecer en esa área, pues lo dejamos en ese proceso y en espera de quizá si viene con mucho afán de un liderazgo, ¿verdad? Bueno, espérate porque tienes que crecer en esta área, porque para nosotros es importante, muy importante, y el Señor Jesucristo nos habla de eso. Nosotros necesitamos entender que es más importante es lo que somos que lo que hacemos. Y nuestra identidad en Cristo y nuestro crecimiento se basa allí en esto. Entonces necesitamos trabajar nuestra vida primeramente antes de transmitir a otras personas lo que Dios nos ha dado. ¿Esto es parte, pastora, del crecimiento general de la iglesia o integral de la iglesia? Es parte del crecimiento de la iglesia, porque si la iglesia no está saludable en todo esto que hemos estado hablando, primero va a haber un estancamiento y si quiere seguir creciendo, ¿qué va a transmitir? No va a transmitir una visión saludable, no va a transmitir una vida saludable. ¿Por qué? Porque sencillamente hay muchas cosas que tiene que trabajar internamente y que quizás si crece no va a crecer como las personas lo quieren o lo esperan, no va a producir el impacto que quizás se anhela, porque hay en la base como tal necesita cambio, transformación, ¿no? Necesita edificación y, como lo hemos hablado, un ambiente saludable. Interesante y excelente. Pastores, los 5 ministerios, ¿trabajan ustedes personalmente en su ministerio personal con los 5 ministerios? Sí, trabajamos con los 5 ministerios, con la salvedad que, por ejemplo, en el caso de apóstoles, nosotros no nos llamamos apóstoles, nos llamamos obreros apostólicos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia?
que cuando pensamos en apóstoles no pensamos en la posición, sino en la función. Y obreros apostólicos porque estamos enfocados más en servir que en adquirir un título. Es solamente la salvedad en cuanto a apóstoles se refiere. O sea, nosotros somos, por ejemplo, 5 parejas pastorales que manejamos o dirigimos la organización. La Fraternidad Internacional de Ministros Las Buenas Nuevas está conformada por 5 parejas pastorales donde estamos nosotros, y los 5 somos obreros apostólicos, donde nuestro enfoque principal es en la palabra obrero, un servidor, y lo de apostólico va de más. Y donde la función apostólica tiene que ver más con formar pastores, orientar pastores, que una posición de autoridad. Más que una posición de autoridad, es una función para formar y consolidar pastores y líderes. Muy importante esto porque pues hay iglesias que siempre se desempeñan en decir, bueno, trabajamos con los 5 ministerios, pero realmente ¿cuál es la función de cada uno de esos ministerios? Porque muchas veces hay especie de confusión, pastores, en cuanto a la función del evangelista, la función del pastor y la función de cada uno, como el maestro y el apóstol. En cuanto a esto, la función de los ministerios, para que quede un poco claro, ¿qué nos pueden decir ustedes en cuanto a esta función de cada uno? Sí, bueno, primero, antes todo, vamos al texto de Efesios, cuando el Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros. En primer lugar, vamos a partir de esto. La palabra constituyó no aparece en el original del griego, sino que la palabra original es dio. El Señor dio a unos apóstoles, profetas. Entonces la palabra constituyó le dio un rango de posición a esos ministerios, en donde pastores o líderes que funcionan en esos ministerios abusaron de esos ministerios, abusan de esos ministerios, porque están enfocados en la posición, porque Jesucristo constituyó, no, Él no constituyó, Él dio, Él regaló a esos 5 ministerios para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Y la función apostólica tiene que ver, si nosotros vemos a Pablo, la función apostólica de Pablo tuvo mucho que ver con formar ministros, consolidar esos ministros y consolidar esas iglesias. La parte profética está muy ligada con lo que tiene que ver con la predicación y la proclamación de verdades bíblicas a través de ese ministro, de ese ministerio. Y fíjese que el término incluso evangelista lo asociamos con alguien que predica en una campaña, sí, pero es alguien con un don que tiene con mayor fuerza que el resto de las personas y que tiene una fuerte inclinación hacia el evangelismo, pero que lo puede manifestar de diferentes maneras y no solo a través de una plataforma donde predica el evangelismo, ¿sí? Y está el de pastores y maestros, que por lo general el pastor está directamente ligado al maestro. Es decir, todo pastor debe tener una seria preocupación por ser al mismo tiempo un maestro. Es importante esa conexión entre el pastor y maestro. Sí, porque cuando dice pastores y maestros, esa I en el idioma original no es adversativa o diferente, sino copulativa. Pastor y, es decir, que el pastor tenga dotes de maestro. Es importante. Es interesante y de verdad que es bastante importante, ya que es el que lleva el mensaje principal de una congregación. Exactamente, eso lo iba a decir, porque el pastor es el que da el pasto verde, ¿no? El que enseña. Entonces, el pastor, si no tiene esa habilidad, esa capacidad, debe buscarla. El pastor debe ser maestro para que edifique la iglesia y que además cuida la iglesia. Entonces, necesita tener esa capacidad especial, esa virtud. Y permítame jugar con unas palabras. No todo maestro es necesariamente pastor, pero es muy bueno que todo pastor tenga dotes de maestro. Qué importante. Así que sí, es como un requisito, debería ser un requisito. Sí, porque va a enseñar la palabra. Así es. Así que bueno, ya estamos llegando al final, pastores, de este programa Contigo en la Mañana, muy edificante y realmente muy formativo en cuanto a este tema del crecimiento de la iglesia. Ustedes trabajan con parejas, muy importante, sí, están enfocados en lo que es la visión en la pareja, la misión en las parejas, matrimonio, porque creemos que bueno, Dios constituyó matrimonio, es la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Ya para terminar, un mensaje para todos estos líderes, pastores que nos están escuchando.
que también posiblemente nos van a escuchar más adelante a través de las redes, estarán allí siempre atentos a este consejo, un mensaje para todos estos líderes y pastores, iglesia en general. Sí, yo voy a partir con los pastores desde el comienzo por donde debemos partir, que es del libro de Génesis. A partir del libro de Génesis, el Señor fue muy claro allí en dos cosas. La primera es que antes de constituir la iglesia y cualquier ministerio, Él constituyó el matrimonio. Antes de cualquier ministerio o iglesia. Y lo segundo, fue muy claro el Señor cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no solamente aplica a que tenga esposa, sino que no es normal, no es saludable que camine solo. Necesita estar acompañado, necesita crecer al lado de y siempre con otros, y partir de que ya desde el libro de Génesis en la mentalidad de Dios había la idea de reproducir y multiplicar. A Adán le dice multiplicaos, llenad. A Noé le dice después cuando sale del arca que se multipliquen. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones y tú serás de bendición a muchos. Entonces, crece internamente, acompáñate de otros, porque tú estás llamado a una multiplicación indetenible y ya reproducir en miles lo que Dios te está permitiendo vivir. Gracias, pastora. Bueno, sí, pensando en esto que hablamos, el matrimonio es lo mejor que el Señor nos haya dejado, y disfrutar en familia, con su esposo, con su pareja, de esa relación matrimonial y crecer en ella es lo mejor que podemos hacer. Invertir el tiempo necesario, conectarse, como decía mi esposo, con otras parejas que le puedan ayudar, que le puedan animar. Saque tiempo para compartir, para disfrutar, para hablar, para quizás buscar la ayuda necesaria, porque tenemos luchas, todos la tenemos como pareja, como matrimonio. El asunto es que podamos buscarle esa ayuda a tiempo, y como parejas pastorales, con mayor razón necesitamos buscar esa ayuda y compartir, y esas relaciones, esas conexiones que llamamos conexiones divinas son muy valiosas y hay que aprovecharlas. Bueno, aprovechar antes de ya culminar el programa, sus números de teléfono para aquellos pastores, líderes que dicen, yo quisiera que ellos realmente nos ayudaran en este tema del crecimiento de la iglesia y también en cuanto al matrimonio, donde pudieran ubicar en redes sociales. Bueno, los números telefónicos, el 0426 370-9371 y el 0416-772-0049, que es el número de mi esposa, y el primero que mencioné es mi número, ¿sí? Entonces estamos a la orden cada vez que podamos ayudarles con mucho gusto. Hoy estamos aquí en Monay, vamos a estar por una gira en diferentes municipios. Y bueno, ahí estaremos atentos al día que nos corresponde en cada municipio. ¿Redes sociales, pastores? No, pocas redes sociales. Bueno, pronto se van a activar en lo que es las redes sociales. Porque lo que es el Facebook, sí, eso, pero somos menos de muchas redes sociales. Bueno, es más directa la comunicación con ustedes. Sí, y más que otros publican lo que hagamos nosotros, que nosotros publicar nosotros mismos lo que hacemos. Bueno, muy interesante, pastor, de verdad muy agradecida de Dios primeramente de haberlos tenido acá en el programa Contigo en la Mañana y compartido este hermoso tema del crecimiento, y que ustedes realmente son no solamente pastores, sino también amigos, son parte de la congregación, son parte de lo que es el ministerio que se ha venido desarrollando en nuestra localidad y en nuestros municipios. Así que también ellos son parte de lo que es la confraternidad de pastores. El pastor Álvaro es vicepresidente de la confraternidad de pastores y líderes del estado Trujillo, así que realmente él tiene una gran experiencia en lo que es el pastoreo de pastores y el dar asesoría a congregaciones y líderes. Así que de esta manera hemos llegado al final de este programa Contigo en la Mañana. Muy contenta de haber compartido con cada uno de ustedes. Habló como de costumbre Ginelis Vera. Será hasta la próxima oportunidad. Que tengan todos un lindo día y que Dios les bendiga de una manera muy especial. Hasta la próxima.